Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con quien vamos a conversar acerca de educación y, por supuesto, políticas gubernamentales sobre educación. ¿Qué está pasando en ese mundo que es indudablemente la espina dorsal de todo Estado? Si no tenemos una población medianamente instruida, medianamente capacitada para entender el mundo a su alrededor, pues indudablemente tenemos problemas como país y tenemos problemas con la proyección de ese país hacia el futuro. Por eso está con nosotros Robert Frías. Buenos días. Buenos días, Amado, el maestro. ¿Cómo Buenos días, estás? Carolina. Saludos, Robert. Hermano. Buenos días a todas las personas que Qué están en interesante. sintonía. Gracias por este espacio. Hoy, 27 de febrero, cuando celebramos la independencia de la República, y vamos a citar a Duarte cuando él dijo en aquel momento, antes de la independencia, previo a la independencia, que decía la frase que lo identificó a él, donde él dice, le pide a Dios que le ayude a tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón atentan contra la salud de la patria. Qué grande fue Duarte, porque justamente hoy todavía esa frase de nuestro patricio se mantiene en el contexto. Un Estado, un gobierno que se muestra de manera servil y pone en riesgo la soberanía nacional y con ella la patria que tanta sangre costó y ha costado mantenerla. Así es. Robert. Qué bueno que haga esa inferencia y sobre todo tú en tu calidad de maestro de historia, que soy de lo que cree que debemos de persistir, insistir y hacer los esfuerzos necesarios para que la memoria histórica del pueblo dominicano esté más viva en las escuelas, partiendo de las escuelas y en la ciudadanía completa. Carolina. Robert, nosotros hoy estaremos escuchando al presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, logros, proyectos, avances y demás. En el ámbito educativo, que es fundamental para el desarrollo de una nación, ¿qué nos puede decir de cómo se ha ido desarrollando en este último periodo del presidente Luis Abinader y su dirección desde el Ministerio de Educación en políticas públicas en el ámbito educativo? Bueno, nosotros quisiéramos escuchar cuáles logros puede exhibir o podría exhibir el presidente Luis Abinader en materia educativa en la República Dominicana. El bono a 1000, eso es un logro para una sociedad en materia educativa. O la designación de funcionarios, sean distritales, regionales o nacionales, que no cumplan con el perfil para desempeñar una función loable al Estado dominicano. Claro, al Estado, porque cuando tenemos una sociedad bien educada, pues vamos a tener un Estado que funcione de manera eficiente. Entonces, con funcionarios ineficientes, que no tienen las competencias para ejercer de manera efectiva esa función, y que esto se constituye en un atentado contra el propio Estado dominicano, porque si no tenemos un técnico distrital, regional o nacional con las competencias necesarias para desempeñar un proceso de acompañamiento, entonces estamos atentando contra la calidad de la educación dominicana y esto se transfiere entonces al propio Estado dominicano. Robert, ¿cuál es la realidad actual, 182 años de la fundación de la República Dominicana, la realidad del sistema educativo actualmente? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si nos vamos entonces desde la fundación de la República, debemos recordar que Duarte fundó la primera escuela o fue profesor en la escuela La Tarazana, que fue una idea de Juan Pablo Duarte, y que la educación formal en la República Dominicana nos llega con esa educación de Hostos, con la educación hostosiana y la visión que tenía Hostos sobre qué debía ser la educación en una sociedad. Y si nosotros ponemos en contraste la visión de Hostos para el año 1882 y con la educación que tenemos en el día de hoy, entonces hemos retrocedido con la visión y el criterio que tenía Hostos sobre lo que debe ser la formación académica en una sociedad. Hoy nosotros podemos decir, por ejemplo, para traerlo a la actualidad, el presidente debería hoy
hablar en su rendición de cuentas del nivel de deserción en la escuela pública de la República Dominicana o de la tasa de deserción escolar en la escuela pública de la República Dominicana. Robert, Háblanos ¿Cuántas en aulas? mi época de muchacho, que no hace tantísimo como tú estás pensando, pero en mi época de muchacho, mis profesores de primaria, intermedia, ¿Cómo secundaria... fue tu experiencia en la Tarazana? Eran bachilleres, Sí. eran bachilleres. Pero había un Abogado, ¿cómo era tu experiencia en la Tarazana? No muy buenas, lo mejor, ¿eh? Había Entonces, un compromiso de Estado. La pregunta, ¿cuál es? Mira, la pregunta es No, un que comentario, más padre. temprano nos dejaron unas estadísticas y también se abordó el tema de educación. Para mí me sorprendió de que existiera menos estudiantes hoy que en el 2019. Obviamente ha aumentado esto, pero estadísticamente dice que en este año estamos hablando de 160,000, hablaba, menos estudiantes. Casi 200.000. Casi menos, 100, menos. menos. Son 1.000.000 y algo de estudiantes, 1.400.000 de estudiantes en el país. Entonces, nos dan una estadística que a la vez que la educación da una información, no se corresponde con la realidad cuando hoy hay en este año menos estudiantes. Mira, ahí se dan dos elementos. Primero, ciertamente hay una tasa de deserción en la matrícula escolar, eso es real y que el ministerio tiene los datos porque ellos hicieron su investigación, pero no tienen la gallardía ni la responsabilidad social de darlo a conocer, de exhibirlo, de mostrarlo. Y el otro elemento es que una parte importante de los niños que estudiaban en centros educativos privados, en colegios, para ponerle el nombre popular, se vio en la obligación de migrar esos estudiantes a la escuela pública y por eso no se refleja un índice mayor en el nivel de deserción. ¿Por qué? Porque con el nivel de Y no se inflación... da a viceversa. No. Que de la escuela No. lo hayan llevado a la No, privada. No. Ah, En No, esta condición, no. en esta condición económica no. Y ahí voy. No pueden pagar la escuela. Era donde iba cuando tú hacías la inferencia. El nivel de inflación de la República Dominicana y el deterioro que ha tenido el salario de los trabajadores de la República Dominicana ha obligado que familias que tenían su niño en un colegio que no pagaba 2.000, 3.000, menos de 5.000 pesos, pues es lo que puede pagar una familia promedio. En salario promedio. Exacto. Y se ha visto en la obligación de desplazarlo de un centro público, privado a un centro público. ¿Por qué? ¿Para qué? Para esos recursos que ellos invertían en la educación privada de su hijo, entonces focalizarlo en otra necesidad que tiene no mayor importancia que la educación, pero que hay que alimentarse para Que poder hay ir que a la escuela. atender. Hay que pagar la salud. ¿Y no será que la escuela le está ofreciendo mejor educación? Bueno, habrá que ver qué definición tienen quienes administran el Estado sobre mejor educación, porque hay algo... Era el primero, dijo el hombre. Hay algo importante, y lo voy a dejar para la reflexión. Desde el Ministerio de Educación, la propaganda está enfocada en vender la calidad de la educación pública en la República Dominicana o vender que hay desayuno escolar y almuerzo escolar. Y los 1.000 pesos. Y que los niños están cuidados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que los padres no deben preocuparse con quién están sus hijos de 8 de la mañana a 4 de la tarde porque están en la escuela. ¿Cuál ha sido la propaganda que ha utilizado el Ministerio de Educación? Sí ha sido, y reitero, sí ha sido de promover el desarrollo académico, intelectual, el pensamiento crítico de los estudiantes en la escuela pública o de promover un desayuno escolar, un almuerzo escolar y un cuidado de niños. Desde mi óptica, y voy a dar la respuesta que yo entiendo, la escuela ha sido convertida en un espacio para cuidar niños. Y los padres sí lo expresan. Son guarderías. Lamentablemente, los padres sí lo expresan. Dicen, bueno, yo tengo resuelto el desayuno, el almuerzo de mis hijos y tengo que me lo cuide de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y no estamos preocupados por el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Lamentablemente. Y debemos expresar esta realidad hacia el desnudo, aunque nos duela. Pero eso duele, no me lo diga así. Debemos decirlo hacia el desnudo porque, por eso así que intentaba poner en contraste ahorita la escuela ostosiana con la escuela que tenemos hoy en día. Que la escuela ostosiana fue una escuela fomentada y preocupada por el desarrollo del pensamiento crítico, por el desarrollo del conocimiento, porque desde la escuela se puede construir una mejor sociedad. Pero la escuela de hoy está orientada al cuidado de unos niños, de unos padres que
una parte está ejerciendo una labor o un trabajo en beneficio de la sociedad, pero otros están en una banca, en un colmadón, en un billar, en una esquina jugando dominó. Entonces, la escuela dominicana debe ser reconstruida realmente. El bono de 1.000 pesos tiene algún... Se lo bebieron ya los papás de él. El bono de 1.000 pesos que se le da a cada familia por tener un hijo en la escuela, ¿tiene algún resultado? ¿Es importante eso? ¿Cuál es tu visión? No tiene ningún resultado, porque mientras le entregan un bono de 1.000 pesos, los padres deben incurrir en gastos de recursos didácticos, de material gastable para sus hijos, deben comprar uniforme escolar, deben... ¿Y no se lo están dando? No se lo están dando. Bueno, pero no llegó Recuerden la cantidad. Pero no que llegó ni siquiera a... el 40%. Para el año escolar 2025-2026, Claro. en agosto, en julio, finales de julio, principios de agosto, no llegó a la escuela, a las familias, no llegó el 40% del uniforme escolar. Pero además, Pero eso se arrastra de otros gobiernos que no que mandaban. Sí, eso no es exclusivo de este gobierno. Sí. Entonces, pero sí Pero es el gobierno que está. Exacto, sí es exclusivo de este gobierno, que al parecer los SAI del uniforme tomaron como punto medio a los niños de Estados Unidos, que son gorditos. Exacto, y más Y altos, más o sea, altos, tienen sí. porque no son los niños, un niño de 5 Es decir, que o una 6 talla años. 12 es para un US. No hay, ciertamente hubo uniformes y zapatos que las escuelas tuvieron que dársela a las comunidades. Y por esto nosotros vemos personas, obreros fundamentalmente de la construcción y trabajadores agrícolas, azules, con el uniforme de la escuela. ¿En ¿Por qué serio? no le sirve a los niños? Porque no le sirve a los niños, entonces los padres llegan el uniforme a la casa No, pero y ¿qué hacen? Bueno, lo cogen para trabajar. O sea, Robert, que cuando un Y niño no se salieron a inscribe- darle una pela a parte del Ministerio de Educación. Cuando Bueno, un niño se de inscribe... los escándalos, escúchame, Gillian, de los escándalos que hubo con esto del uniforme escolar No le y dimos de, mente y de a eso. supuestos temas de corrupción, Víctor Castro, que era el director de INAVIE, fue removido de su función, pero no hay una investigación. No, claro que Cuando no. el propio ministro, el pasado ministro Ángel Hernández, cuestionó al director nacional de INAVIE y habló de temas de corrupción, y salieron temas de corrupción en la gestión de Víctor Castro, que es el pasado director nacional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y perdón, Yerjan, porque tenía Está una bien. pregunta ahí en Q. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que el gobierno ha optado, donde hay un escándalo de corrupción, simplemente mueve ese funcionario, pero no se realiza una investigación exhaustiva para entonces procesar judicialmente a ese funcionario que está en el centro del huracán sobre un escándalo de corrupción. Bien, la pregunta. En San Francisco, que usted tiene más control de esta zona, ¿qué ha habido nuevo por parte del Ministerio de Educación? Porque si bien hablaban de los gobiernos pasados, aquí se construyeron escuelas y se construyeron estancias infantiles que están ahí, que se pueden comprobar. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Ha construido alguna escuela Bueno, nueva? ¿Alguna Mira, estancia? con esto no quiero ensalzar el gobierno de Danilo, no es la intención. Porque, No, pero la también realidad- porque la realidad es con hay que datos. decir, por ejemplo, no hubo una persona creo que le hiciera más oposición al PLD que yo. Ujú, pero Porque nosotros coordinamos Marcha Verde, Plaza de la Bandera, Sí, todas las sí. movilizaciones, toda la expresión de oposición, pero lo positivo Pero hay un que opositor reconocerlo. impenitente. sí. Entonces, en el gobierno de Danilo se construyeron promedio 19.000 aulas en 8 años. No estamos hablando de 20 años del gobierno de PLD, no, en 8 años del Danilo Medina Sánchez se construyeron promedio 19.000 aulas en la República Dominicana. Cuando digo se construyeron, es que se licitó el terreno y se inició desde cero una obra. Claro. En el gobierno del PRM no se ha construido, o de Luis Abinader, no se ha construido un aula en prácticamente 5 años, 6 meses. No se ha construido un aula en la República Dominicana desde cero. De cero. Desde cero. Desde cero. Claro, se han terminado, por ejemplo, aquí Abinader inauguró la escuela Cruces de los Basilios, que estaba terminada en su totalidad. La inauguró Abinader. La escuela Ercilio, la de Antonio Guzmán Fernández, la de Aguayo, Tacilio, Espejo, que ya tiene su nombre, estaba en un 98% a la llegada del PRM. Y hay en un el desalojo 2020. por ahí que yo vi, de Ah, la no, esa salsa. en la zarza. Pero ese estaba en un 98% de construcción. En la Escuela de los Rieles, el Liceo Jesús María Fernández, que estaba en un 80% de construcción. El Elvi Dolora, que estaba en un 95% de construcción. Fueron inaugurados por Luis Abinader. Pero no es que ellos construyeron esas aulas, ellos terminaron una obra que todas se encontraban en más de un 80% de construcción. Bien. Sobre el desalojo, Gracias.
Bueno, Francis preguntaba sobre un posible desalojo. Bueno. Sí. Breve, porque ya me iban a despedir. Sí, te estamos Eso es la escuela en en la Zarza, eso pertenece al Distrito Municipal de La Peña, donde el Ministerio de Educación demolió el centro educativo María Lajara Enrique, demolió la infraestructura. Esa es la escuela ícono que se impartía docencia debajo de una lona. De una zona, sí. De una lona. El Ministerio de Educación demolió la infraestructura vieja, rentaron un local que después vimos que el director regional salió diciendo que el ministerio no tenía contrato, pero si la directora distrital, y debo decirlo con su nombre porque así es que figura, Socorro Evangelista Abreu, no hizo contrato con el propietario, entonces si ella lo hizo a título personal, que resuelvan ellos como funcionarios del Ministerio de Educación su problema, pero hay un acuerdo entre dos partes para que la escuela fuera trasladada allí hasta que se terminara la construcción. Bien. Pero lo grave de todo esto es, y ya con esto concluyo porque sé que ya me están casi echando de aquí, pero yo no me paro porque soy de aquí, ¿verdad, Giovanni? Sí. No, Pero para concluir con esta parte y no dejar un cabo suelto, nosotros valoramos lo que hizo el alcalde, que dispuso del pago del alquiler para que los niños no fueran sacados de la escuela, de lo adeudado y para que concluya el año escolar allí. Pero no podemos, no todo es Lo grave, flores. ibas a decir. Lo grave, sí, no, por ahí voy, no todo es gloria, sino lo grave es que el alcalde lo dice en su programa de televisión, ni siquiera lo dice desde el Cabildo. Ya. Entonces, al parecer, ¿no? Y debo decirlo con responsabilidad, al Muy duro, parecer nuestro fuiste muy alcalde, duro, fuiste nuestro muy duro. alcalde Relaciones maneja públicas. el ayuntamiento, el cabildo de manera artesanal, porque desde nuestro parecer eso debió ir al Consejo de Regidores y aprobarlo. Por otro elemento, mientras nuestra ciudad está deteriorada, aquí lo único que se hace es recoger la basura y más nada. Tenemos comunidades sin acera, sin contenes, sin badenes. El alcalde dispone de los recursos del municipio para un asunto que es del Ministerio de Educación. Bien, Entonces, que tiene más cuarto que el ayuntamiento. Exacto, exacto, ahí voy. Que tiene más recursos que el ayuntamiento. Bueno. Valoramos el gesto, pero no debe ser alcalde. Bien, gracias No debe ser. Robert, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, volvemos diría en que breve.